lo que yo pienso cuando hay necrosis. No están tan mal en la parte de necrosis, pero hay diferentes tipos de necrosis y hay unos conceptos claros que ustedes tienen que tener con necrosis. Uno es que ocurre cuando hay fuerzas externas hostiles que sobrepasan la capacidad de adaptación de la célula, es decir, que es irreversible. Cuando yo le digo a usted que la célula no se adapta y que la célula se lesiona, es de tipo irreversible. Cuando hay diversidad de agresión que puede ocasionar la muerte por necrosis, lo cual afecta de manera típica a grupos celulares geográficamente. Es decir, si a usted le da necrosis en algún sitio del cuerpo, es en ese sitio del cuerpo y no se le va a alterar otra cosa. Usted se puede morir de una sepsis, ¿sí? Por una necrosis en algún sitio. Pero usted que le dé necrosis en el pie no quiere decir que le vaya a dar necrosis en el corazón. O que usted le dé necrosis en el cerebro no quiere decir que le dé necrosis en un dedo, ¿sí? O sea, usted tiene necrosis en un sitio y es en ese sitio que normalmente va a tener un grupo de células que geográficamente están organizadas, que están bien localizadas, que son las que se van a dañar. La otra es que la respuesta a este proceso suele ser inflamación aguda, es verdad. La necrosis normalmente está asociada a inflamación aguda y también a inflamación crónica y puede producir un daño mucho más celular. Esto de las células inflamatorias agudas y crónicas la vemos cuando veamos inflamación, pero solamente quiero que les quede claro que el proceso de necrosis suele estar asociado a una inflamación aguda. Y cuando nosotros hablamos de inflamación aguda, hablamos de polimorfonucleares neutrófilos. Neutrófilos. Por ahora, aprendas en esta nomás. Ya después cuando veamos inflamación, vemos todas las células, pero por lo pronto esta. Y el otro concepto es que los estímulos que desencadenan las vías que conducen a necrosis son muy variables. O sea, no solamente la necrosis que yo les digo a ustedes que yo me enrollo el dedo y que el dedo se me va a poner negro. No, hay más vías para producir necrosis. Esta vía que yo les estoy diciendo es una vía que me produce una necrosis de tipo isquémico porque le estoy cortando la oxigenación a ese pedazo o a ese fragmento del cuerpo. Pero hay diversos tipos de necrosis. Esa que yo les estoy diciendo es necrosis de tipo isquémico, igual la del corazón. Cuando el trombo se me para en una arteria coronaria y me produce daño a esas células, básicamente son una necrosis de tipo isquémico, que tiene que ver con la oxigenación, pero hay otros tipos de necrosis que ahora más adelante los voy a nombrar. Y puede producir diferentes patrones citológicos. Cuando yo hablo de patrones citológicos, porque cuando yo les digo a ustedes, ¿qué es lo primero que ustedes piensan cuando yo les digo citología? Dígame qué piensan, qué es lo primero que piensan. En una vaginal, ¿sí o no? Citología, muchachos, para nosotros los patólogos significa la forma y las características de una célula. Es decir, cuando yo digo, dígame cuáles son los cambios citológicos de esta célula, usted me tiene que decir, es un núcleo grande, es un núcleo amplio, tiene un citoplasma fragmentado. Eso es citología para nosotros. O sea, citología son características celulares que me pueden llevar a reconocer una enfermedad. Ay, esperen un momentico. Por... Amor, es que mi mamá ya salió. Listo. Entonces sigamos. Ahora sí vamos a ver los cambios por necrosis, la pignosis, la cariorresis y la cariolisis. La pignosis básicamente es retracción del núcleo, cariorresis es fragmentación del núcleo y cariolisis, cuando hablamos de lisis, es que se lisa, no hay núcleo. Entonces, pignosis es retracción del núcleo, cariorresis es fragmentación del núcleo y cariolisis es disminución de la tensión o desaparición del núcleo. ¿Sí o no? ¿Por qué ocurre estos cambios nucleares en una necrosis? Rápido. Rápido. Por las endonucleasas que se me activan cuando hay aumento del calcio intracelular. ¿Sí o no? Listo. ¿Qué es esto? Cariorresis, cariolisis o pignosis. Si pignosis es retracción del núcleo, cariorresis es fragmentación del núcleo y cariolisis es lisis del núcleo, o sea, no hay núcleo. ¿Esto qué es? Pignosis, porque está el núcleo ahí presente. No, esto es una célula normal. Ah, Miren que hay núcleo, hay nucleolo y hay citoplasma. Aquí hay núcleo, citoplasma y nucleolo. ¿Esto qué es? Pignosis. Es pignosis.
Miren que epignosis normalmente es un núcleo que es bien redondito, bien diferenciado y está como conglomerado. Aquí se ven un citoplasma y un núcleo bien organizado, un citoplasma y un núcleo bien organizado. ¿Qué es eso? Fácil. Carioresis. Carioresis, mire que el núcleo está fragmentado. Y miren la célula aquí, el citoplasma, miren el núcleo fragmentadito, ¿sí lo ven? Y esto es Cariolisis. cariolisis, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí de pronto hay un pedacito como de fragmentación, como carioresis, pero digamos que esto es una cariolisis. Hay diferentes tipos de necrosis, muchachos. Está la necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa básicamente es un concepto morfológico que hace como referencia a todo lo que son las alteraciones microscópicas, que lo que me hace referencia es como a células muertas, ¿sí? Básicamente la necrosis coagulativa, cuando nosotros vamos a mirarla en el microscopio, lo que encontramos es un citoplasma con una célula totalmente necrótica que puede tener cualquiera de las alteraciones morfológicas nucleares. Puede tener epignosis, carioresis o puede tener cariolisis. La coagulativa también es llamada isquémica, ¿sí? Es la misma que yo voy a encontrar en un corazón. Ejemplo, todo lo que hemos hablado de corazón. Esto es un corazón normal. Miren ven el músculo adentro, lo ven normalito, ¿sí o no? Ven los núcleos aquí, todo. Y miren este corazón que está infartado. ¿Qué le hace falta a ese corazón? Los núcleos, o sea que hay que. Cariolisis. Cariolisis. O sea que ese corazón tiene necrosis, ¿sí o no? Porque hay daño nuclear. Miren, esto es un corazón cortado de forma sagital y esto que ustedes ven aquí es un infarto. Esto que ustedes ven aquí son las coronarias, unas coronarias que se me taparon y me produjeron un infarto. Los infartos en el corazón se ven de color blanco. Miren, ustedes aquí ven las coronarias, ¿sí la ven? Esta es una coronaria anterior. Miren esta coronaria y miren, este es el tabique interventricular, ¿lo ven? Y ese tabique interventricular, ustedes ven aquí esta área blanca. Esto es un infarto del septo. ¿Listo? Miren que acá también esto se ve blanco acá en el endocardio. Miren que esto es un infarto. Normalmente los infartos pueden ser transmurales o no transmurales, ¿no? No transmurales o transmurales. Entonces, recuerden que el corazón tiene una parte externa, que es el epicardio, y tiene una parte interna, que es el endocardio. Este corazón, cuando traspasa todo este grosor de este ventrículo, son infartos que son transmurales, y la mortalidad de esos pacientes es del 90%. Y hay un infarto que es no transmural, que solamente está infartado o el endocardio o está infartado el epicardio. ¿Claro? ¿Claro? Bueno. Miren, esto es un corazón normal. Ustedes ven aquí dos placas histológicas. ¿Sí o no? Miren la diferencia entre esta y miren la diferencia entre esta. Miren esta célula, miren esta célula, este cardiomiocito. ¿Qué le hace falta a este cardiomiocito? Núcleo. Núcleo. ¿Qué le hace falta a este cardiomiocito? Núcleo. ¿Qué le hace falta a este cardiomiocito? Núcleo. Núcleo. O sea, hay un infarto. Este está infartado, este no. Este tiene núcleos. Hay necrosis por licuefacción. Normalmente la licuefacción normalmente es una necrosis que está más asociada a infecciones del sistema nervioso central. Por lo general es asociada a polimorfonucleares neutrófilos como una reacción inflamatoria. Por lo general nosotros la encontramos más que todo en abscesos, la encontramos en infecciones cerebrales que son muy evidentes. Casi siempre hay alteraciones fibrosas, es decir, cuando yo tengo alteraciones fibrosas es porque yo tengo una lesión por mucho tiempo, que ya hay proliferación de fibroblastos y me están produciendo colágeno. Entonces, cuando yo digo fibroso es porque lleva mucho tiempo, no es una afección crónica, no es una afección aguda, sino una afección de tipo crónico. Esto es un absceso, muchachos. En un absceso, ustedes que ven un fondo rosadito.
que ese fondo rosadito es básicamente un fondo colagenizado. Y todos esos punticos que ustedes ven acá, todos esos punticos son células inflamatorias. Miren, esto es una necrosis por licuefacción en un riñón, ¿sí? Y lo que yo veo es puro polimorfonuclear y puedo ver macrófagos cargados con sangre. Son macrófagos cargados con hemosiderina. Hay necrosis grasa, muchachos. La necrosis grasa también huele muy mal. Normalmente se puede dar en órganos donde nosotros tengamos mucho metabolismo graso, por lo general en el hígado y en el páncreas. En pacientes con pancreatitis se ve mucho necrosis grasa. Es cuando la grasa es digerida por el mismo órgano, ¿sí? Es digerida por el mismo órgano. Tiene un rasgo específico que se caracteriza por la presencia de triglicéridos en el tejido adiposo. Puede darse por traumatismos o puede darse por pancreatitis en los pacientes. Por lo general casi vamos a encontrar que en estos pacientes va a haber un proceso donde comienza cuando las enzimas digestivas, ellas suelen encontrar solo en el conducto pancreático y en el intestino delgado, y básicamente lo que ellas hacen es liberarse hacia el espacio extracelular desde una célula acinar hacia los conductos pancreáticos lesionados y me produce una necrosis de tipo grasa. Esta esteatonecrosis básicamente lo que va a hacer es una alteración de las fosfolipasas y las proteasas. Ellas van a atacar principalmente las membranas plasmáticas de los adipocitos y lo que van a hacer liberar los triglicéridos que están almacenados en esos adipocitos. Estas lipasas también que vamos a encontrar en el tejido adiposo, esas lipasas que vamos a encontrar en el tejido adiposo, principalmente el páncreas, ellas se hidrolizan, van a producir triglicéridos y también van a generar ácidos grasos libres, que es como un mecanismo fisiopatológico importante que ustedes sepan. Estos ácidos grasos normalmente que se liberan cuando se hidroliza la lipasa pancreática, ellas lo que hacen es precipitarse como jabones, ¿sí? Como jabones, y lo que van a producir es que se van a acumular en la periferia de los islotes pancreáticos y van a producir una necrosis de los adipocitos circundantes o los adipocitos que están localizados alrededor de ese órgano. Entonces, esto es un páncreas normal, esto que ustedes ven aquí, y esto que ustedes ven aquí es una necrosis grasa. Aquí ustedes no ven células ni ven nada. Hay una necrosis caseosa. La necrosis caseosa siempre se va a caracterizar porque se parece como un queso cuajada, ¿sí? Como una lesión caseosa, como quesuda, ¿sí? Normalmente esta se caracteriza principalmente porque lo vamos a encontrar principalmente en pacientes con tuberculosis. Cuando nosotros vemos esas bulas tuberculosas en los pulmones y las cortamos, esas se ven ahí como blancas, como un queso crema, ¿sí? Se parecen mucho a los grumos del queso, miren, de ahí su nombre caseosa. Por lo general, esa necrosis se relaciona generalmente con efectos tóxicos de la pared celular de las micobacterias. Recuerden que la micobacteria tuberculosa es una micobacteria de lento crecimiento y principalmente estas micobacterias son ricas en péptidos y en glucolípidos y básicamente ellas tienen un efecto biológico potente para formar esta característica que es como queso. Hay una necrosis que es de tipo fibrinoide. Esa necrosis fibrinoide por lo general se asocia a enfermedades que son enfermedades inmunológicas. Ustedes saben que todas las enfermedades inmunológicas tienen que tener un antígeno y tienen que tener un anticuerpo, ¿sí? Normalmente cuando este antígeno encuentra este anticuerpo, ellos producen una sustancia y ellos normalmente esas sustancias que producen las acumulan alrededor de los vasos sanguíneos. Miren aquí. Esto es un vaso, miren que esto es sangre, ¿sí? Eso que ustedes ven aquí como rosadito alrededor de este vaso se llama necrosis de tipo fibrinoide. Normalmente es una tinción eosinofílica que se da por la unión del antígeno anticuerpo y la vamos a encontrar en muchas enfermedades que son de tipo inmunológico. La apoptosis no tiene muchas cosas que decir. La apoptosis ustedes saben que es una muerte celular programada. El cuerpo de nosotros, todos los cuerpos hacen apoptosis como un mecanismo fisiológico normal cuando tenemos un sistema inmunológico totalmente competente. Hay muchos tipos de muertes celulares que son programadas. La apoptosis es la principal en nosotros, pero hay muchas más que eso lo vamos a hablar después o ustedes lo verán en inmunología o no sé cuándo lo verán. Pero
Hay muertes celulares programadas como la autofagia, está la necropoptosis, la piropoptosis, la noiquis, la netosis, la pirosis, la gentosis. Hay muchísimos tipos de muertes celulares programadas, pero en este caso la apoptosis es la que hacemos los seres humanos. Cuando nosotros vemos una célula apoptótica, nosotros vamos a encontrar varias cosas. Vamos a encontrar una retracción en la célula, una condensación de la cromatina, una formación de vulvas y cuerpos apoptósicos y fagocitosis de las células y cuerpos apoptósicos. Básicamente, cuando nosotros vemos apoptosis, vemos como una célula cuando está como en pignosis, muy parecida. ¿Listo? Muy parecida. Mírenla. ¿Sí? Hay retracción celular y el tamaño normalmente es un tamaño totalmente normal. Hay condensación de la cromatina, pero esto solamente es teoría, ¿no? Porque esta foto que ustedes están viendo aquí, esta es una foto de microscopía electrónica. Entonces aquí normalmente ustedes no la van a ver, pero sí tienen que saber que la cromatina de la apoptosis está muy compacta. Hay formación de cuerpos apoptósicos, tampoco ustedes lo ven, esto es pura teoría. Básicamente los cuerpos apoptósicos se dan principalmente porque hay una fragmentación del núcleo, ¿sí? Y forman unos cuerpos apoptóticos que básicamente están constituidos por citoplasma y orgánulos que están densamente agregados al interior de la célula. Estas son las diferencias entre necrosis y apoptosis. Necesito que este cuadrito le tomen una fotico y se me lo aprendan de memoria, que eso se los voy a preguntar siempre. Entonces, siempre el tamaño nuclear, el núcleo, la membrana plasmática, el contenido celular, la inflamación y el papel fisiológico. Ustedes saben que la necrosis es patológica y la apoptosis es fisiológica. Esto ocurre normalmente. Ustedes saben que la necrosis yo la veo. Normalmente la necrosis está acompañada de epignosis, cariorresis y cariolisis. La membrana plasmática está rota. Siempre hay digestión enzimática y hay inflamación aguda, por lo general. La apoptosis normalmente vamos a encontrar un núcleo que está fragmentado o está condensado. Puede haber retracción del tamaño nuclear. Por lo general no hay inflamación porque es fisiológica, ¿sí? Y el contenido celular puede estar intacto, sin ningún problema y sin ningún tipo de alteración. Pues se nos fueron las 2 horas completicas, muchachos. No pensé que no iban a ir las 2 horitas, pero estuvo chévere, ¿no? Bastante. Sí, profe. Estuvo chévere porque una cosa es leerlo del libro y otra cosa es que el profesor se lo explique a uno. Cuando uno se lo explican, uno lo entiende mucho mejor. Entonces, muchachos, ya matamos el primer tema, que es el de lesión y muerte celular. La próxima clase, cuando empecemos la primera clase, entonces lo que hacemos es que yo los bombardeo a preguntas. No los voy a calificar, ¿listo? Pero sí por lo menos les voy a preguntar tal cosa y que me respondan, ¿listo? Para yo ver si la cogieron o no la cogieron, o si me tengo que volver a repetir el tema, o si me tengo que profundizar en algunas cosas, ¿listo? Listo, profe, gracias. Estudian nuevamente el tema, muchachos. Estos son temas que